muchísimas gracias por venir. Viernes a la tarde, como decía Federico. Es realmente emocionante cantar el himno, ¿no? Y estar acá en estas jornadas, en esta apertura de la jornada de formación histórica tan necesarias y que brevemente voy a describir antes de pasarle la palabra a Claudio Girardi. Bueno, la idea de esta jornada de formación histórica es en este mes de noviembre, esta primera jornada, Miguel Ángel Barrios va a disertar hoy. Su desarrollo va a tener relación con repensar a Perón en tiempos de la incertidumbre y mundialización. La segunda jornada, el 21 de noviembre, jueves 21 de noviembre, vamos a tener dos destacados historiadores santafesinos. En primer lugar, Julio Rondina, quien va a desarrollar la temática de los movimientos nacionales argentinos, del irigoyenismo al peronismo. Y posteriormente, Ricardo Jonás, también del Instituto Artiguista de Santa Fe, quien viene trabajando sobre la figura de Simón de Iriondo y sobre el aporte de Santa Fe a las luchas por la federalización argentina en 1880. Precisamente ese va a ser el tema, la bisagra de la unidad nacional, 1880. Cómo desde el federalismo, desde nuestras provincias, se llevó adelante todo un movimiento histórico que permitió un gran desarrollo nacional con la generación del 80. Y durante la tercera jornada vamos a tener también dos destacados historiadores. El primero de ellos, Gustavo Battistoni, oriundo de Firmat. Él va a disertar sobre Estanislao López, americanismo e independencia desde una visión federal. Y por último, vamos a tener también la presencia de un destacado historiador entrerriano, en este caso, Rubén Burlot, quien va a hablar sobre la soberanía particular de los pueblos de Artigas en este contexto histórico. Cómo pensar Artigas y el federalismo desde este momento, a partir del debate de los recursos naturales en Fragueiro, las constituciones de 1949 y 1994. Muy interesantes los temas, así que están todos invitados para estas jornadas que se van a dar, repetimos, jueves 21 de noviembre y viernes 29 de noviembre. Los referentes de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Guillermo Cherner, gracias por estar presente, por la declaración de interés, por la cortesía de la Cámara de Diputados. Antes que se vaya, bueno, la disculpa de la presidenta de la Cámara, el diputado Cubertino y otros diputados que no pudieron estar, en nombre de los diputados, un amigo, aquí conocemos los trabajadores de su paso por el Ministerio de Trabajo y otras funciones, agradecerte que estés acá hoy entregándote esta distinción, lo que hace la importancia de esta jornada que estamos dando. Gracias, Guillermo, y transmitir agradecimiento a la presidencia y los diputados y diputadas de la provincia. Muchas gracias. A Lucas Simoñero, vicepresidente del Consejo Municipal de Santa Fe, y el concejal Jorge Fernández, quienes también tuvieron la cortesía de estar en la declaración de interés en este evento. Desde el Consejo estamos reconociendo las jornadas, no solamente porque nos gusta reconocer un montón de actividades que se realizan en la ciudad de Santa Fe, sino particularmente en este caso porque la verdad es que es una jornada absolutamente contrahegemónica y contracultural, en un momento en que se habla poco de la historia, que se está pensando y leyendo poco de la historia,
se habla mucho más, o se lee mucho más a Twitter, a lo que pasa con Yuyito González y el presidente de la Nación, con los libros de autoayuda. Entonces nosotros estamos acá para apoyar todas aquellas actividades que tengan que ver con pensar la historia, con repensar a Perón, o repensar a Irigoyen, o repensar a Alfonsín, porque Lucas y yo pertenecemos a dos tradiciones que me gustaría destacar, que están obviamente presentes hoy y van a estar en todas las jornadas. Dos grandes tradiciones, que son el irigoyenismo y el peronismo. El radicalismo popular irigoyenista y el peronismo, que estuvieron unidos en muchos momentos de la historia, fundamentalmente en el nacimiento del peronismo a través de Forja, como muchos de ustedes saben, y que forman parte de una tradición mucho mayor, que es el nacionalismo popular. Nosotros venimos de ahí, pertenecemos a esas tradiciones, intentamos representar lo más fielmente posible esas tradiciones, como muchos de ustedes, y vamos a seguir enarbolando esas banderas en el Consejo Municipal o donde nos toque, ¿sí? En el llano, allá, acá, arriba, abajo. Pero también pertenecemos a otras tradiciones que a veces están olvidadas y que aquí las han mencionado. El Cholo Rotina va a hablar dentro de 14 días, un compañero de cátedra, no sé si está el Cholo por ahí hoy, de una tradición que es el federalismo republicano, el artiguismo, muy particular para la historia santafesina. Y creo que sin darnos cuenta también pertenecemos a otra tradición que hoy hay que discutir, que es la tradición liberal. Nosotros no estamos en contra de los derechos individuales. Lo que pasa es que queremos que los derechos individuales los gocen todos. No queremos que 4 vivos o 4 privilegiados gocen de los derechos individuales, por ejemplo, de la libertad y lo que se les ocurra, o de la propiedad privada y el resto no. O que los derechos individuales sean gozados por algunos, pero vulnerando o destruyendo los derechos sociales que ustedes supieron conseguir, o los derechos laborales que ustedes supieron conseguir. Por eso es el reconocimiento. Así que vamos a estar hoy, dentro de 14 días y en la última de las jornadas. Ayúdennos a pensar, a repensar todo el tiempo la tradición a la que pertenecemos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, casi noches, realmente un gusto estar acá como miembro del Consejo Municipal, como autoridad, y también le dejo el saludo de la presidenta Adriana Chuchi Molina. Es muy importante, lo decía Jorge, aún cuando venimos de tradiciones políticas distintas pero tan cercanas, el poder encontrarnos en estos espacios y felicitarlo por cómo está renovado. Le contaba a Jorge que lo conocía a Claudio unos años atrás, cuando se avanzaban algunos acuerdos en materia de acceso a la vivienda, en materia de acceso al suelo, y estábamos acá, recuerdo, con Claudio, y el edificio luce mucho más renovado, reluciente y brillante, y eso también es fruto del trabajo de cada uno de ustedes. Felicitarlos por estar acá, por dedicarle principalmente el tiempo, un viernes a la tarde, tardecita, cuando ya en nuestra cabeza a veces se posiciona en otros lugares, que podamos estar debatiendo la historia y discutiendo sobre la historia es sumamente trascendental. Por eso, como decía Jorge, queríamos reconocer esta actividad, reconocer el trabajo tuyo, Claudio, que lo estás llevando adelante, y de todos los compañeros, y invitarnos a seguir pensando una mejor ciudad, con más acceso a derechos, con más chicos disfrutando en la calle y con más trabajadores con posibilidades de acceder a él. Así que muchísimas gracias. Agradecerle a ambos concejales, pero sí al cuerpo entero de concejales y concejalas de la ciudad, en especial a la presidenta, que cuando en honor a su cargo le llevé la propuesta, más allá que otros concejales y concejalas ya la sabían, me recibió, pero digamos, cuando uno ve eso automático, ¿no? Nos pasó también con la Cámara de Diputados cuando llevamos. Qué interesante, y digo, el desafío, lo cuento cortito, cuando lo empezamos a pensar con Luis, dijimos, esto es una locura los viernes, digo, a los viernes, pero son desafíos que hay que tomar.
y lo tomamos como movimiento obrero y lo tomamos en el sentido de generar conciencia de historia para generar dirigentes. Entonces, por ahí, hasta me gustaría ver muchos más jóvenes, y a lo mejor en la segunda vuelta poder incorporar estudiantes secundarios, terciarios, universitarios. Así que agradecerles en nombre de la CGT a ambos concejales en representación del Consejo, y bueno, son bienvenidos a la Casa de los Trabajadores. Y dicho sea de paso, ya que nombraron algo de viviendas, hace aproximadamente un año presentamos al Consejo Deliberante, al ex presidente del Consejo Deliberante, una nota pidiéndole terrenos detrás de la estación Belgrano para ser usados por los trabajadores, incluso no diferenciamos si eran de la CGT, de la CTA o de los movimientos sociales. Esa nota, charlado con la presidenta del Consejo y algunos concejales, se volvió a renovar, la hemos presentado ayer, creo que es, en el día de ayer, retomando la nota anterior, dado que es un tema que hoy hay posible venta de terrenos y quizás haya algunos negocios inmobiliarios. En el medio de eso, volvemos a reiterar como CGT el pedido de terreno para hacer vivienda para la gente. Muchas gracias. No acostumbro a leer, pero le decía a Luis que estas jornadas que poco se ven, no quería equivocarme en los conceptos que quería expresar. Y tomé el trabajo de preparar un escrito para leer, que no es mi costumbre. Pero antes de eso quería hablarles a los compañeros y compañeras presentes. A ver, acá hay compañeros que integran la CTA, de los gremios de la CTA, venimos luchando en conjunto, no coinciden las siglas, quizás no coinciden los estatutos, pero sí coincidimos en la lucha en defensa de los derechos de la clase trabajadora, los intereses nacionales en la calle. Hay compañeros que pertenecen a los movimientos sociales, hay compañeros que representan diferentes partidos políticos, que somos del campo popular. Hablábamos de la presidenta de la Cámara de Diputados, que representa al Partido Socialista, a la presidencia y la vicepresidencia del Consejo Deliberante en manos de la Unión Cívica Radical, al concejal del peronismo y a muchos sectores del peronismo que venimos participando, y todos aquellos partidos que quizás hasta son desprendimientos muchas veces de nuestro partido. Así que a la gente de la PYME también agradecerle, y a todos aquellos que queramos construir una alternativa diferente. La verdad que este es el debate, el mismo debate que cuando hablamos de la universidad pública. Es el mismo debate, es el mismo. ¿Qué queremos los argentinos y las argentinas? Y en eso podemos tener matices diferentes en los partidos que comulgamos en esta defensa, pero sí tenemos un fin común, que es defender la universidad pública, no arancelada o gratuita, y que sea popular y para En primer lugar, quiero agradecer a Luis Moro, a punto de partida, porque fue el que, no voy a decir me torturó, porque va a quedar feo, pero me insistió tantas veces en armar esto que un día a Luis le digo, vamos a juntarnos a la CGT porque en la bancaria me es imposible a veces la demanda de temas, y nos juntamos para armar esto. Así que agradecerte, Luis, la idea y el compromiso de ponerte a trabajar a la par día a día para llegar acá. También quiero agradecer a cada una de las organizaciones gremiales, y repito, no solo de la CGT, sino también los compañeros de la CTA. Cuando, si me permitís, Marcelo, lo llamé para proponerle esto, siempre encontramos de los compañeros de la CTA, de ATE, de otras organizaciones sindicales, la buena voluntad. Así que agradecerte no solo por ATE, sino por la CTA, siempre la buena voluntad. Y a cada uno de los compañeros y compañeras de la CGT,
y a cada uno de los compañeros de los movimientos sociales que anoche me pasaban en este momento la participación de algunos y todos aquellos que tengan las buenas ganas de participar. A los sectores privados, sectores públicos, digo, al Consejo Deliberante, a la Cámara de Diputados, a otros representantes, al presidente de la Corte, que incluso personalmente hice la entrega de la invitación y la verdad que le gustó la idea, no pudo estar, digo, como uno construye desde acá de esta secretaría. Esta jornada de formación histórica tiene un inmenso valor para los trabajadores en los tiempos que corren, donde son atacados los derechos de la mayoría de los argentinos, donde la confusión y la falta de conocimiento de nuestras raíces históricas abonan un clima de división del pueblo. Es tal la magnitud de la crisis que paradójicamente intereses ajenos a nuestra patria han incruzado nuestro Estado, literalmente como topos que buscan destruir los cimientos de la Argentina, cimientos edificados por el esfuerzo del trabajo, el ahorro y los sueños de muchas generaciones compatriotas. En este contexto, entonces, no es casual esta propuesta, que comienza en este 2024 y continuaremos durante el curso del próximo año, convocando a representantes historiadores de nuestro litoral, muchos de ellos de Santa Fe, pero también de Entre Ríos, y particularmente esta noche a vos, Miguel Ángel Barrios, a vos que tanto tiempo le dedicaste a esto de estar en el campo nacional, popular. Así que, Miguelito, muchísimas gracias por estar hoy acá. Sobre todo por lo intelectual que nos levanta a cada uno de nosotros. Porque tenemos el deber de conocer nuestra historia santafesina, nuestra historia federal y nacional, pero no la historia redactada de los escritorios de los viejos unitarios porteños, esos que reeditan una y otra vez con distintas voces, pero con un mismo sentido, sino la historia argentina hecha carne de nuestras provincias, desde el corazón de nuestra patria. Ese corazón que dio la sangre en la batalla decisiva de la nacionalidad, de esta querida, entrañable e inolvidable Argentina, que tenemos la obligación moral de reconstruir, apelando a nuestros mejores hombres y mujeres, con la guía de quienes en el pasado dejaron latiendo los sueños que tenemos de concretar hoy y proyectando futuro y esperanza para las nuevas generaciones. Estamos aquí reunidos, compartiendo esta propuesta, porque creemos que es imprescindible formar dirigentes. Repito, creemos que es imprescindible formar dirigentes que conozcan su historia y su identidad. Pedro Albizu Campos, apóstol y mártir de la independencia de Puerto Rico, gran referente de la lucha de la nacionalidad latinoamericana de mediados del siglo XX, sabía que la consolidación a lo largo de los siglos que dieron lugar a mujeres y hombres singulares al amparo de la lengua castellana común, tradiciones comunes, historias comunes, fueron, son y serán la principal barrera para detener el avance de las naciones opresoras, de los poderes imperiales y de lo que hoy el Papa Francisco llama la oligarquía internacional del dinero sobre nuestros territorios, nuestras libertades y nuestros derechos. Este es un mundo complejo y tenemos la obligación de honrar los sueños independentistas de nuestros próceres americanos, defendiendo nuestra identidad que hoy está siendo atacada para socavar la soberanía nacional, que es un espacio común, la plataforma para cuidar nuestras familias, trabajadores, la base para cuidar nuestros estudiantes y científicos, para sostener a nuestros empresarios creadores de trabajo, justamente todos los sectores que hoy están siendo atacados por un gobierno que habla en nombre de Alberdi y la generación del 80, que se gestó en base a la modernidad de un Estado-nación que luego continuaron con mayor democracia y derechos el irigoyenismo y el peronismo. Un gobierno que hace todo lo contrario a lo que construyeron con más virtudes que defectos aquellos grandes liderazgos nacionales. Tenemos un país que, a pesar de todo, a lo largo de décadas de errores y desidias, no han podido destruir.
un país rico en mujeres y hombres, un país rico en bienes. Tenemos que prepararnos para ordenar el Estado. Tenemos que prepararnos para ordenar el Estado. Y todo lo que de él dependa, pero que no sea un botín de las corporaciones y el capital internacional y el transhumanismo. Tenemos que repensar el Estado para que sea fuerte y eficiente, adaptado a las actuales necesidades, pero sobre todo al servicio de la igualdad de oportunidades y la felicidad del pueblo. La incomprensión de nuestras raíces comunes es justamente el campo fértil para la división de nuestro pueblo. Tenemos que desandar esta crisis, que es también una profunda crisis de valores, para volver a soñar. No tengan dudas, compañeros, compañeras, compatriotas, que más temprano que tarde el pueblo volverá a resurgir. Tenemos que estar preparados, repito, tenemos que estar preparados como dirigentes, como trabajadores, como mujeres y hombres que anhelan la verdadera libertad de nuestros pueblos. Atentos a subirnos al tren de la historia con la amalgama y la unidad basada en un proyecto nacional común a todos los argentinos, sin distinciones, y así reconstruir y proyectar el futuro para nuestra amada Argentina. Aprovecho a agradecerle a cada uno de ustedes esta presencia en esta jornada de formación histórica, para que nos van a nutrir de conocimiento, pero sobre todas las cuestiones nos van a dar la esperanza de seguir luchando. Muchas gracias. Y acá está Miguel Ángel Barrios, un intelectual de talla en el campo del pensamiento nacional, más conocido en el campo académico, pero muy valioso para nosotros para entender el momento. Miguel es doctor en Ciencias de la Educación, doctor en Ciencia Política, ha escrito más de 35 obras de historia y política de América Latina, es invitado y dicta seminarios en academias diplomáticas y militares de América Latina, Asia, África y Europa. Su libro Perón y el peronismo en el sistema mundo ha sido seleccionado para la colección sudamericana en 2022 por las Cancillerías del Mercosur y presentado por el presidente actual de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Sus dos últimos libros, ¿Por qué Patria Grande? Y Poliedro y Amistad Social, fueron prologados por el Papa Francisco. Su tutor y director de tesis fue el profesor uruguayo Alberto Metol Ferrer. Pero más allá de la riqueza de lo que estamos contando, de los aportes intelectuales de Miguel, ha sido y es siempre un militante social por sobre todas las cosas. Un militante cultural y docente. Es decir, un compatriota que comparte las raíces, el hacer y el sentir de nuestro pueblo. Gracias, Miguel, por tu generosidad. Muy buenas tardes. Para mí es un verdadero orgullo estar en la Casa de los Trabajadores y agradecer especialmente al secretario general de la CGT, al amigo Luis Moro, a los diputados, a los concejales, a los compañeros y compañeras de la CGT y de los otros movimientos sociales como CTA y movimientos sociales, la economía popular y compañeras y compañeros en general. Yo en realidad no vengo a hablarle desde una burbuja de cristal como si estuviera 3 escalones arriba al pueblo de la patria que somos todos y en el cual me incluyo. Estoy muy contento de estar en la provincia
del patriarca de la Federación, el brigadier general don Estanislao López, gobernador vertebral de la Liga de los Pueblos Libres de Artigas y, por supuesto, forjador del federalismo y la argentinidad y del americanismo, como se va a hablar en las próximas clases. Yo vengo con las preocupaciones, con los interrogantes y con las incertezas que tenemos todos en estos momentos. Sería un acto de soberbia de mi parte decir esta es la fórmula o la receta farmacéutica de la cual vamos a salir de la crisis que está viviendo el pueblo y la patria argentina, como lo planteaba muy bien el secretario general de la CGT. El movimiento obrero y los trabajadores son fundamentales en la reconstrucción de esta patria nuestra. Sindicato viene del latín que significa con justicia. Son los verdaderos portadores de esta reconstrucción necesaria. Pero para eso yo le pido 40 minutos porque no quiero sobrepasarme en el cansancio como para luego dialogar de atención. La Argentina, en mi opinión, nunca estuvo en una crisis tan profunda, nunca, como la que está hoy, de la cual nosotros no somos ajenos. O sea, no podemos ser Poncio Pilato. Entonces, por acción u omisión, hemos sido invadidos por el pecado, diría yo, de la cobardía. La cobardía que está en las antípodas de Estanislao, callarnos, aguantarnos, priorizar el puesto, nos llevó a esta situación en que nos pueden llevar puestos en el siglo XXI. Si en 30 años no resolvemos los problemas estratégicos esenciales, la Argentina puede desaparecer. Y hay numerosos ejemplos de países que han desaparecido. No olvidar, porque la historia es tiempo y espacio, no solamente tiempo, que en la época de Artigas y de Estanislao no existía la Argentina. La Argentina es la consecuencia de la derrota del proyecto federal de Artigas, del original proyecto. Éramos las Provincias Unidas de América del Sur, que declaramos la independencia el 29 de junio de 1815 en Arroyo de la China, Concepción del Uruguay. Por lo tanto, el primer concepto me parece que tenemos que tener en claro es que la política es la continuación de una lucha lejana. La política es la historia del presente y la historia es la política del pasado. Hay un concepto equivocado de la historia. Y tanto Hipólito y
el doctor Hipólito Yrigoyen, que enseñaba instrucción cívica antes de erigirse y consolidarse como caudillo absoluto de la Unión Cívica Radical, como Perón, Juan Domingo Perón, que fue un gran profesor de historia en la Escuela Superior de Guerra, tenía en claro el rol de la historia. Y la historia no es el pasado, porque si nos estamos reuniendo para hablar del pasado, un viernes, como decía el amigo y compañero Claudio, sería una falta de respeto y una estafa demagógica entre nosotros mismos. La historia es el diálogo, la interpelación permanente como militantes sociales, argentinos, latinoamericanos, entre el pasado, el presente y el futuro. Y el futuro, el presente y el pasado, en un proceso de ida y vuelta permanente, conceptual estratégico, no de una cronología de fechas y de nacimiento y de muertes. Y por lo tanto, la historia nos permite seleccionar los hechos del pasado para interpelarnos en el presente y para generar los horizontes futuros estratégicos. Y la Argentina pensaba, porque para mí es una enorme responsabilidad estar hoy acá, mucho más que dar 50 o 100 clases en una universidad, porque estamos sin desmedro de las universidades, sino porque estamos en la casa directa del pueblo, de frente, rostro a rostro, como hoy tenemos que estar los argentinos, decir algunas verdades aunque nos duelan los huesos. Porque solamente diciendo verdades aunque nos duelan los huesos, vamos a tener la suficiente capacidad para que a partir de esas verdades trazar los horizontes futuros. La democracia, desde el año 83, para no tomar el proceso mal llamado de reorganización nacional surgido un golpe de Estado cívico-militar contra Isabel Perón, ha dejado una serie de déficits pendientes y hay que asumirlo. O sea que la democracia, a contrapelo de lo que pensó sanamente el doctor Alfonsín, no fue que con la democracia se come, se educa, etc. La democracia no es solamente un régimen electoral. La democracia, en el fondo, no existe otra forma mejor que la democracia, aunque no es la comunidad política perfecta, pero es lo que más acerca a lo que no hemos podido lograr, que es un verdadero escándalo, que es la justicia social. El grado de pobreza de que haya 1 millón de niños en Argentina que no coman nada del mediodía, usar los programas sociales del Estado social, en su momento, hoy cada vez comen menos, y estamos formando generaciones sin ningún tipo de perspectiva.
Entonces, el primer elemento central es tener en cuenta que no podemos generar un proyecto estratégico sin un conocimiento que nos enlace con el pasado, presente y con el futuro. La política de construcción del futuro, de esperanza. En segundo lugar, pienso que el último que pensó estratégicamente a la Argentina en términos de una planificación, que es lo que hoy no hay, se llamó Juan Domingo Perón. Y quiero que miren como ejercicio de este curso, el fin de semana me gustaría, como un sueño, que pongan en YouTube un reportaje que le hace a Perón recién electo en el 73. Le hace un periodista conocido en los primeros años del regreso a la democracia. Algunos acá hay jóvenes, no tan jóvenes, seguro que lo conocemos todos: Roberto Maidana, Sergio Villarruel, el padre del cual era productor, creo, de él, y Jacobo Timerman, padre, que era del diario La Opinión, el padre de Timerman, del que era canciller de Cristina Kirchner. En un momento determinado de una conversación a fondo, pongan reportaje a Perón, Maidana, Timerman, Villarruel, 1973, salta directamente en YouTube, y es imperdible porque se encuentran ante un hombre, un estadista, que es un contemporáneo. Un contemporáneo significa un hombre de todas las épocas, al cual uno lo puede interpelar en la medida en que tenga una formación y una concepción político-histórica de cualquier momento histórico y político. Y en un momento determinado empieza a hablar de cuál va a ser el plan de gobierno de su última presidencia, en forma nítida, clara, en política nacional, política internacional, política social, económica. Pero me llamó la atención una cosa, porque uno lo va descubriendo permanentemente o redescubriendo, una cosa que le dice a los tres periodistas, y los tres periodistas no logran, como digo, aprovecharlo de ese concepto. Y él le dice Timerman: entonces, general, usted ya tiene el programa estudiado. Sí, yo vengo estudiando a la Argentina y nuestro equipo de planificación, así que en eso yo estoy tranquilo. ¿Y qué es lo que le preocupa entonces? Y dijo, y ahí está el centro, creo, de la crisis. Dijo, hacía unos días que él estaba en Argentina, hizo muy poco campaña, pero no hubo necesidad de que haga campaña, ganó por el 62% de los votos. Y entonces dijo, encontré algo diferente de la Argentina en que me fui, y es lo que me preocupa. ¿Y qué es lo diferente?, le dice Timerman. Y le contesta, está enfermo el hombre argentino. El hombre argentino, lo han vaciado moralmente al hombre argentino. Y eso lo vuelve a decir en el discurso del 1 de mayo en el Congreso, cuando presentó el modelo argentino para el proyecto nacional en la Cámara, en
en las dos cámaras. Es decir, que Perón ve que esa crisis moral, al cual hoy llaman corrupción, en realidad es una crisis moral que atraviesa a todos los sectores sociales, económicos de la Argentina, del portero de una escuela o el árbitro del fútbol hasta el presidente de la nación. Lo que hace que Cambalache, el que nos llora nos mama y el que nos afana es un gil, es lo que todos los días es la idea de acción que tenemos, que nos llevó a la autodestrucción, porque no puede haber comunidad política si no hay un sentido de coparticipación, de que estamos todos en un mismo barco para el bien común, porque es ese bien común, esa torta común, que la debemos repartir con la mayor equidad, porque la democracia, en el fondo, es la igualdad de oportunidades, es la comunidad organizada. Nadie se puede desarrollar si no se desarrolla la comunidad primero. Si algunos individuos se desarrollan sin la comunidad es porque predomina el más fuerte, porque predomina el estafador, porque predomina el usurero, porque predomina el narco, con la complicidad de la política, de los sectores de la política, de la justicia, del empresariado, del periodismo. Si nosotros creemos que el problema de la seguridad en Santa Fe, estigmatizando a Rosario, son los canteros, no, estamos totalmente colonizados por el alcoholismo. Porque hay evidentemente complicidades, y eso en toda la Argentina. Entonces quiere decir que este deterioro de la política con mayúscula, si es que entendemos que la política es la lucha por la dimensión más profunda que implica la calidad del pueblo, se ha diluido para hacer carreras de trepadores individuales. Y así como en el radicalismo en su momento, sin darse cuenta, muchos trepadores fueron entrando y debilitando al irigoyenismo, y nadie habla de don Hipólito hoy. Gracias por venir, soy un admirador tremendo del doctor Irigoyen. Yo soy el régimen contra la causa, la reparación nacional, decía el doctor Irigoyen. Se nos metieron sin darnos cuenta los trepadores. A veces ideologizadamente, a veces agazapadamente, a veces en forma jetona, y cuando nos dimos cuenta, sin vaselina, ocuparon todas las sillas que merecen estar ustedes, los trabajadores, a los cuales les fueron dejando, por supuesto, de lado. Entonces, esta situación hace de que nosotros tengamos que empezar por lo obvio. Por ejemplo, decir, y bueno, acá está Eva, porque Noé es la foto de Eva con el cabello suelto en la quinta de San Vicente, porque
o esta foto, así, sin explicar lo que parece obvio, aparece como Evita Montonera, el evitismo. Y así fueron penetrando. Entonces hay que repensarlo. ¿A quién era el Pocho Perón? Nadie sabe nada de Perón. Nadie. En el sentido nacional. Y no es casualidad. Es causalidad. Y este es un fenómeno que se introduce en el 83 en la Argentina, de a poco. Y en tan pocos años históricamente nos han anestesiado. Hoy la Argentina está languideciendo por anestesiamiento. Nadie sabe qué pasa en la Argentina. Y un partido digital con un loco suelto, funcional, que puede ser descartable, mañana aparece la vice, o quien sea, con un asesor serio oculto que viene formado por Hernán Barre, por el mundo del macrismo, que ya fue una derrota nuestra, en alianza con el globalismo y el mundo anglo-judío, con alianzas internacionales, nos ganó democráticamente y le votó el pueblo argentino. Y le votó con razón, no hay que enojarse. Ganaron bien, porque Massa no representaba nada. Era un hombre de los bancos, por falta de conducción de Cristina Kirchner. Nos guste o no nos guste, ha sido así, y hoy está volviendo eso. El único gobernador, no digo que sea el candidato, ¿no?, pero que más o menos puede estar semi-parado ahí, lo están puñeteando. Un muchacho que no terminó ni la secundaria, y las placas de la cámara, y no tuvimos una gota de sangre, ningún gobernador, nada para en su momento decir vamos hasta acá la cosa, aunque nos litiguen, como lo hizo Artigas y Estanislao López. Entonces estaban callados y les reconocían un liderazgo a mínimo, que ni en su provincia ganaba y se tuvo que cambiar de domicilio. Y que si no, ustedes se acuerdan, Kirchner, muy poco antes de morir, le dice al pueblo Larroque, que ahora está con Kicillof, le dijo, che, de vez en cuando traigan un título secundario. En esa ironía que a veces tenía Néstor Kirchner, le dice, de vez en cuando, porque todavía la cámpora no estaba, nace con el cristinismo. Entonces, cuando hay que discutir lo obvio, la primera pregunta es ¿qué es el poder? Pues todo el mundo dice el poder. Bueno, ¿qué es el poder? ¿Y para qué sirve el poder? En la política. Porque si nosotros creemos que el poder son 20 diarios o sobrefacturar una hora pública, o cartelizar la salud pública en nombre de Carrillo para privatizarla, se hace en la provincia pseudo-peronista. O hallarme con sectores narcos para que no haya democracia, sino narcodemocracia. Entonces debemos preguntarnos si el poder es eso o si el poder es otra cosa, como se preguntó el coronel. Porque el coronel no apareció el 17 de octubre. El coronel venía estudiando en la Argentina desde que egresó del colegio militar. Y ya en el colegio militar, ¿saben dónde aprendió la sensibilidad social? Y lo dice acá en Santa Fe, en la Forestal, cuando mandaron a reprimir y se negaron.
Él estaba en Paraná, que fue su primer destino. Acá aprendió Perón, y no sé si se sabe en el peronismo eso. En la vivencia, no en libro abstracto. Y el poder es la capacidad social para ejercer la conducción de una comunidad. Es una capacidad. Pero esa capacidad viene de una planificación. Y esa planificación viene de una... No hay planificación sin conducción. Y hoy todo se improvisa. Porque como la política se transformó en el marketing, en Twitter, no hay planificación. Yo no digo que se abandone el marketing, pero estudiar planificación, como lo hizo el coronel. Él creó la dirección que no existía siendo secretario de Trabajo y Previsión, que era una simple dirección, antes del 17 de octubre, digo, en la dirección de estadística, para conocer la estadística social y económica, lo que ahora es una carrera universitaria que se llama Ciencia de los Datos. Si yo no sé cuánto que cada 10 argentinos, 6 terminan el secundario, 6, y 1 en la universidad, y no voy estudiando las regiones, cómo se va dando la idea de región hay que recrear, de la cultura regional que está establecida en la Constitución del 94. En un tiempo se hablaba de la región del centro, Obey organizó algunas reuniones en su momento, pero quedó ahí nomás con otros gobernadores. El poder se transforma en un sello, en un auto y en el placer mundano de fugaz. Y el poder está compuesto por elementos, como tiene una anatomía para esa capacidad de intervención social con una conducción desde la planificación. ¿Cuáles son esos elementos? Simple. No hay poder sin territorialidad. De ahí la importancia de lo local, de las democracias locales, vecinales, de los municipios, de los concejales, de los intendentes. La región, la nación y el mundo. La verdadera política es la política internacional, decía Perón. Si yo no conozco el mapa y hablo del imperialismo yanqui con un vino encima al pedo, porque estoy hablando al pedo, se transformó la política en una conversación de bares, de opinólogos. Perón era serio. Hay que rescatar la figura del coronel como un hombre de serio, un estadista de serio, de una dimensión sanmartiniana, lo local, lo regional, pero no solo eso, sino que hoy está por primera vez en la historia, si es que nos interpelamos, como estamos interpelándonos, existe el espacio, tierra, agua, aire, el espacio está
y un espacio que no es un espacio físico, sino un espacio virtual, que es el mundo de la Internet y de la revolución informática, que a través de nodos tecnológicos interactúa y nos penetra en todos lados e inclusive en nuestra capacidad de comportamiento a través de la inteligencia artificial. Entonces, si yo no organizo una campaña política, Perón la pensó con la radiofonía, porque Perón era un hombre que estaba actualizado al máximo, era un estudioso de la Primera Guerra Mundial. Su primer libro fue sobre la Primera Guerra Mundial, sobre los inventos, porque las grandes revoluciones tecnológicas se dan a través de las revoluciones militares. Perón hubiera estado estudiando y haciendo estudiar en la Escuela Superior Peronista el mundo virtual. Porque la República de Facebook tiene mayor cantidad, es la república de mayor cantidad de habitantes. Tiene 2.400 millones de habitantes. E interactúan y son agencias de inteligencia del imperialismo norteamericano. Facebook, Amazon, Google. Y además nos están inclusive espiando en nuestras voces a través de WhatsApp y de que convive por primera vez la inteligencia artificial. Quiere decir que crearon software que tiene la misma capacidad de inteligencia o más si se le escapa de las manos a sus creadores que el hombre. Y eso lo advirtió Francisco a nivel mundial. Nosotros no tenemos ni idea de eso. No se estudia eso. Que en las campañas electorales modifican conductas, generan emociones, generan fanatismo, y eso acá lo introduce a través de esos sistemas de inteligencia que entra en nuestra psicología por la dependencia psicológica que tenemos hacia una computadora que se llama celular y que la tienen todo, porque está comprobado que hasta aquel que no come y que está desnutrido pero tiene el celular, generan y tienen influencia en la campaña electoral. Y acá en Argentina lo trajo Macri a una manga. Y los troles, los llamados influencers. Y uno de ellos es el monje negro absoluto de este gobierno llamado, que hay que desenmascararlo, que se llama Santiago Caputo, al cual nadie lo conoce, un muchacho de 30 años. El poder oculto, porque en la política a veces los poderes ocultos son más fuertes que los poderes visibles. Y creó un partido digital y aparece este personaje. Miré de la televisión, en los programas de radio, generando polémica, y eso lo fueron centralizando en el mundo virtual. El justicialismo no conoce el mundo virtual. Primer elemento de déficit estratégico absoluto. O sea que no conoce el primer campo de batalla principal donde se desarrolla el poder local, territorial y mundial. Seguimos pensando que lo principal es un acto en una unidad básica. Es importante porque la política es el rostro, la política es la dignidad, pero si uno no piensa que hay poderes que te generan dependencia psicológica, perdés las elecciones. Ya 2 elecciones perdimos a través de estos errores, agravados a nuestros problemas internos. Segundo territorio, entonces, espacio virtual no lo conocemos, espacio territorial sí. Segundo elemento
elemento, luego de territorio o espacio. El segundo elemento es los recursos. Para planificar la llegada, el estudio del poder, para crear poder y llegar al poder y aumentar mi poder, yo tengo que saber con qué recursos cuento de desarrollo endógeno. No creer que los recursos es crecimiento, o sea, la inversión externa. La inversión externa se da en la medida en que vos tengas un Estado que tenga calidad institucional para regular y controlar a esas grandes transnacionales. Pero si no tenemos capacidad ni para controlar a dos corruptos, porque o nos asociamos con el corrupto a veces, o no tenemos capacidad, entonces yo tengo que conocer los recursos endógenos. ¿Qué riqueza tengo yo? ¿Cuál es mi centro? ¿Cuál es mi periferia? ¿Cómo funciona la hidrovía? ¿Qué pasa en la hidrovía? Por ejemplo, un debate central que se debe a esta región, la hidrovía. Resulta que Paraguay tiene la segunda flota de barcazas más grande del mundo. Paraguay hizo una gran derrota en la guerra de la Triple Alianza. ¿Cuántos puertos privados tiene Rosario? ¿Y de ahí cuántos van? ¿A dónde? Nadie discute eso. Todo. Porque discutir eso implica el desarrollo endógeno económico o el poder del narcotráfico. ¿Y cuánto de ahí se va a Buenos Aires y de ahí y de Rosario a la ruta por Mendoza y de Mendoza a Chile y de ahí al Pacífico? Segundo elemento, o sea, recursos. Tercer elemento, que para Perón era fundamental, el tiempo vence a todos, menos a la organización. No hay organización de nada. Lo que hay son falsas organizaciones para bloquearte. Y en ese sentido sí hay que rescatar la organización sin igual, en mi opinión, del movimiento obrero argentino. El movimiento obrero argentino, por supuesto que, como toda organización social y política, implícitamente, tiene sus problemas, pero el nivel de organización que tiene el movimiento, si se lo desarticula cuando buscan gobiernos enemigos, como este gobierno desde un principio desarticular al movimiento obrero, destruir a la Argentina. Cuando uno se va a otro país de América Latina, uno tiene que ir con una sola medición, con una sola vara. Acá no hay CGT, acá hay CGT. Y en ningún país casi de América Latina hay CGT. Obra de Perón con el movimiento obrero, en alianza con el movimiento obrero. Por ejemplo, Evo Morales hizo una revolución social en su momento en la salud pública, creando grandes centros de salud de atención primaria, pero allá no hay hospitales. El sindicalismo en sentido amplio no existe, y en el sentido organizativo con las conquistas sociales que hoy se quiere aniquilar para ponernos en knockout total, es justamente contra el movimiento obrero. Por supuesto que los movimientos sociales, y por supuesto el movimiento obrero, y también destaco a la CTA. Nadie puede desconocer las luchas de ese gran precursor dentro del ámbito de la CTA, que fue Víctor de Genaro, y
también los movimientos sociales que son emergentes de la crisis del empleo informal, pero no son pobres, sino son sujetos con capacidades para que el Estado se le dé para que puedan generar economía autosuficiente. Ahora, la mayor forma de liquidarlo es darle un asistencialismo perpetuo porque lo debe. Ese es el gran debate que debe resolver los movimientos sociales, que de hecho lo están haciendo. Y que en ese sentido Francisco es un gran guía. O sea, una organización es una unidad social que tiene rol y división de funciones. Eso significa organización. Y que esa organización tiene roles internos, roles externos y por sobre todas las cosas una presencia social. O sea, hablamos de espacio físico, virtual, hablamos de recursos, hablamos de organización, hablamos del cuarto elemento, recursos y tecnología. Una organización de la política hoy, sin generar un diálogo con el mundo tecnológico desde nosotros mismos, perdemos el partido antes de empezar, hasta un partido de fútbol. Si en toda la camiseta de cualquier equipo hay un chip detrás donde se te mide cuántos kilómetros corriste. Y para eso hay que revalorizar las políticas educativas a nivel terciario, para que dialoguen con las universidades, así como Perón creó la Universidad Obrera y la escuela tecnológica secundaria llamada ENEP. Hoy hay que crear tecnicatura con mucha creatividad y no teniendo miedo a la invención. Hay que crear y darle al trabajador y a los sectores sociales populares la oportunidad de que, si lo pueden venir todos los días, que lo hagan un viernes o un sábado y que se estudie virtualmente, a distancia. Y si no se puede hacerlo a distancia con la computadora, por celular con los profesores. Hay que dar a todo el mundo títulos. Sin título hoy soy un paria. Y eso implica romper burocratismo interno. Que un gobernador entienda que eso es así, tiene que entender, o sí, que la chica y el chico necesitan la educabilidad. Pero la educabilidad no solamente a nivel, como dice el Papa, no es solamente el movimiento articulado del brazo o de la cabeza, sino el movimiento articulado del brazo, de la cabeza y del corazón. Sin patriotismo, sin honradez, sin tener el corazón al Estanislao López, a Irigoyen, a Perón y a los miles de niños y niñas que no pueden comer, la solidaridad, la amistad social, el sentirnos que somos hermanos, compañeros. Perón sacó la palabra, en mi opinión, no hay nadie que diga compañero en la historia argentina antes de Perón. El único que lo dice, yo lo conté, y hasta ahora estoy convencido que fue así, porque él era samartiniano,
en una orden del general San Martín, antes de cruzar los Andes, y él era sabatiniano, y tiene el segundo libro de Perón fue sobre la campaña de San Martín. Y dice, compañero y compañera, dice San Martín, tenemos que liberar la patria, somos hermanos, y si no tenemos recursos, tenemos que hacerlo en pelota con nuestros paisanos vivos. Eso es lo que nos falta, si no cada uno miramos para nosotros. Y con eso no le podemos a nadie. Hoy estamos, son 12 rounds y estamos en el 8º round y estamos perdiendo por punto y lejos. Y nos están por golpear en cualquier momento. Le aseguro que la Argentina puede desaparecer en 30 años. O sea, no da. O elegimos ese espíritu o elegimos el Mercedes-Benz. Pero tenemos que saber que con el Mercedes-Benz no nos vamos ni a la esquina. Y esta casa nos garantiza la argentinidad. Porque el movimiento obrero no ha sido doblegado aún. Más allá de que existen dirigentes, como en todos lados, como en la iglesia, como en la docencia, que han elegido la carrera individualista del mundo electivo. Y el quinto elemento del poder, las ideas. Si no nos unimos en torno a 3 o 4 ideas, no es una cuestión de leer una biblioteca. Esto no es la universidad. Esta es la lucha política contra poderes externos que nos están por destruir y aliados internos, que siempre lo hubo, pero no con la sofisticación de hoy. Entonces, ¿cuáles son esas 4 o 5 ideas? Si entendemos que esto es el poder, el espacio social del territorio, que al mismo tiempo ya ahora es territorial y virtual, es recurso, organización, tecnología e ideas. ¿Cuáles serían las 4 o 5 ideas como para generar y empezar a pensar un horizonte posible para esta Argentina que nos duele hasta los huesos si somos argentinos? Si no somos argentinos, la Argentina parece una bandera, un desfile, un sitio para la empresa, no es nada. La cultura es el sentirse que somos hermanos. No hay patria sin hermandad. Y hoy el gran problema de la Argentina es que la corrupción hace de que yo lo quiera joder a él, y de última, si hay una billetera, y después, con una gran moralidad, digo, no, el problema son los políticos. La hipocresía, las falsas discusiones ideológicas, larguísimas, hablando, vuelvo a repetir vulgarmente, al pedo. Los que más hablan son los que hablan al pedo, que no sirven para nada. Hay que ser concreto, como era el líder y como somos nosotros, el pueblo. Al pan, pan y al vino, vino. Entonces, ¿cuáles son esas 4 ideas? Todo pensamiento político, estoy hablando a un nivel de estrategia. Luego veremos la táctica. La táctica es cómo vamos a encarar la batalla. Eso es otro aspecto de la parte práctica. Por ahí nos conviene usar este nombre, no nos conviene nombrar tanto esto.
vamos a parecer esto, vamos a hacer hincapié en esto no hablemos tanto, mantengámoslo en silencio, porque el secreto es parte de la política, pero no es el chisme. Como si en la organización predomina el chisme es porque está podrida. El secreto es el ocultamiento deliberado de una verdad. El que sabía hacer política con el secreto y era un maestro era Irigoyen. Irigoyen nunca habló en público, nunca habló por teléfono. Y hoy los radicales están en la antigua, así como nosotros, se caracterizan por hablar mucho de moralina, barato, no de la patria. Irigoyen 2 o 3 veces habló de la patria. Yo soy la reparación nacional. Con eso dijo todo. Lo otro es el régimen, o sea, es lo putrefacto. Entonces, esas 4 ideas son, para mí, que toda política tiene que tener una idea del pasado. Es decir, yo no puedo tener un pensamiento político sin pasado. Es como que yo no puedo ser hincha de fútbol sin pasado. Pero si yo empiezo a hablar de fútbol y me preguntan por Colón de Santa Fe o por Unión y me hago del estúpido, es porque o soy pecho frío o soy un guillo. Hay que jugarse, porque estamos en la lucha definitiva de nuestra independencia. Entonces, toda política es la imagen del pasado. Vos tenés que tener una idea del pasado para definir. Si vos te querés definir peronista en el sentido del estadista, estamos hablando del hombre que transformó la Argentina y que tal vez no haya un igual, así como los caudillos, como Artigas o Irigoyen, pero no va a haber. Pero queremos ser discípulos de él, porque él dijo: mi único heredero es el pueblo. Entonces nosotros tenemos que ser sanmartinianos, porque San Martín pensó y llevó a cabo su acción como jefe político y militar para liberar a América. No era argentino él. La Argentina no existía en la época de San Martín. Él era el jefe del Ejército Libertador de la América del Sur. Y Bolívar era el jefe del Ejército Libertador de la América del Sur, de la región del norte. Y cuando se encuentran en Guayaquil, y San Martín se da cuenta que el puerto de Buenos Aires, que la oligarquía de Buenos Aires, la misma oligarquía de hoy, la pandilla del Barranco, la aristocracia mercantil, la aristocracia financiera, la aristocracia de la patria concesionaria, mafiosa, narcotraficante, y ahora San Martín le dijo a Bolívar: te doy mi ejército, yo me retiro. Y así fue. O sea que en términos estratégicos, San Martín no luchó por Argentina, nunca pronunció la palabra Argentina en una poesía. Y liberó a América. Y Perón tuvo como arquetipo, siendo un niño, en el colegio militar, aprendió que la patria se llama América. Que la Argentina fue el resultado de una derrota, como Santa Fe,
Ellos estaban una derrota, corriente. ¿De la derrota de quién? De Artigas. ¿De la derrota de quién? De Stanislao. De la derrota de Ramírez. Buenos Aires lo fue haciendo pelear entre ellos. No es casualidad. Y muere solo en el año 38 Stanislao. Lo habían fusilado, masacrado a Quiroga 3 años antes. Entonces es lo mismo. Entonces, Perón, el arquetipo histórico de él fue el libertador San Martín. En todas sus clases, en la escuela de guerra, todos San Martín, San Martín, San Martín, San Martín. En 1950, cuando lo trajeron a San Martín, y era el gobierno de Perón, todavía el primer gobierno, tiró a la Argentina al aire. Todo, declaró el año sanmartiniano, todo era San Martín. Porque la patria era América. O sea que la concepción histórica de todo peronista, en el sentido de Juan Domingo Perón, es la patria americana de José de San Martín. Y esa patria americana de José de San Martín hoy está en peligro de ser knockout. Primer elemento. O sea, esa es la concepción histórica. El objetivo, ¿cuál es el objetivo de Perón? De la doctrina de Perón. El continentalismo, generar un Estado continental sudamericano, y para eso había que aliarse con el principal país sudamericano, Brasil. No hay destino de Argentina sin la alianza con Brasil. Hoy el único latinoamericano que está gobernando América del Sur y está débil, ojo que no lo noqueen, se llama Luis Ignacio Lula da Silva. Nos guste o no nos guste, así. Y Perón dijo, mi aliado es Vargas, Getúlio, el ABC. ¿Por qué? Porque se le ocurrió por la historia, porque el caballo blanco de San Martín, no. Porque él decía algo que se adelantó a la época. Este estadista genial, que el siglo XXI, por ahora, lo iba a encontrar unido o dominado. ¿Por qué? Porque solamente iban a tener el poder mundial los grandes espacios continentales. Si vos no sos un espacio continental unido, no sos esclavo del poder mundial. Y la Argentina, con 40 millones de habitantes, no jodemos a nadie, ni pensar Paraguay, Uruguay. Por eso, si Lula pierde, estamos en un momento muy difícil, porque si pierde Argentina y Brasil, ahí sí no nos queda. Y no nos queda en el siglo XXI y XXII. En el 23 ya no sé qué va a pasar. Estoy hablando de los próximos 200 años. Fíjense el nivel de lo que les estoy diciendo del riesgo, estamos casi en el precipicio. Pero si nosotros entendemos que esa es la jugada, hay que pensar la alianza permanente con Brasil y con Uruguay y con Paraguay. Ayer Estados Unidos nombró un nuevo almirante como jefe de comando sur, porque quiere venir a navegar por nuestros ríos interiores. ¿Y quiénes les sirven a ellos de aliados? El crimen organizado. El crimen organizado es funcional al imperio, porque lavan los activos de los bancos
de los centros hegemónicos de poder y por lo tanto, al ser funcionales, cuentan con la complicidad de sectores políticos que van y que hacen vista derecha y vista izquierda en la embajada, que se aflojan el cinto, y por no decir otras cosas, delante de la embajada norteamericana en Buenos Aires. Todo el arco político es 80%. Entonces, pero hoy Estados Unidos está en un momento delicado. Acá no pasa que hay gente que lo confunde a Trump con Perón. No, Trump es un nacionalista norteamericano. Moreno tiene una ignorancia de acá a la China. Perón era un nacionalista nuestro. Entonces, tenemos que hablar Estados Unidos, hay que hablar con China, hay que hablar con Rusia, con todo, pero hay que tener un poder nacional. Y para tener un poder nacional tenemos que tener amor social, una unidad nacional, democrática entre todos. La mal llamada grieta en realidad es la falta de amistad social, que a partir de las redes sociales no decimos cualquier cosa. Entonces, el objetivo de Perón era la unidad continental. No hay soberanía sin unidad continental. Intentó armar una CGT continental, el Atlas, Alianza de Trabajadores Latinoamericanos, porque él veía que una CGT chiquita no podía a nadie. Necesitaba un poder sindical latinoamericano. Nunca nadie había pensado eso antes. Y José Espejo, el secretario general de la CGT, iba a ser el secretario, ya estaba todo armado para que sea el secretario general del Atlas. ¿Y qué hicieron los norteamericanos? Un golpe de Estado a tal punto que Vargas se suicidó, su aliado brasileño. ¿Y cómo era la metodología para llegar al Estado continental? Porque vos podés llegar al Estado continental a los balazos o haciendo política, como él hacía, a través de la comunidad organizada. La comunidad organizada es el desarrollo del bien común a través de 3 ejes: la industrialización de escala, el cooperativismo, el mutualismo, lo que da trabajo hoy. Acá hay ejemplos numerosos en esta región. La democracia social, o sea, que los principales beneficiarios de la democracia participativa no son los partidos políticos, son los niños, son los trabajadores, son nuestros ancianos. Los únicos felices son los niños en esta nueva Argentina. Todos, la democracia somos todos, no un grupo de tecnócratas. Y la integración. O sea, esa era la comunidad organizada y convocó a un congreso de filosofía y lo llamó a los mejores filósofos del mundo para discutir la comunidad organizada en el año 49. Y él allí habla en su disertación sobre la comunidad organizada. O sea, no son cosas que le estoy hablando poéticas. Son realizaciones, porque el poder para tener estos elementos que le dije, solamente esa capacidad de intervención social se hace a través de las realizaciones. Perón era un realizador, no un hablador. Sostenía, sí, su profundo andamiaje de político intelectual a través de predicar y realizar.
realizar y predicar. Realizó el primer congreso del municipio, el primer congreso de cooperativismo. Pensó todo. Creó la Policía Federal, la política penitenciaria. Hoy los presos escapan por todos lados porque no, por el hacinamiento y están en la celda de la comisaría. La política deportiva. No hubo un presidente que se había ocupado ni antes ni después como Perón se ocupó de todos los deportes. Porque el deporte es salud en su concepción aristotélica. Cuerpo sano, mente sana. Pueblo sano. Moral, austeridad, patriotismo van de la mano de esa política. La defensa nacional, entendida como la defensa del pueblo en todo el territorio, y la dimensión militar era una pata de algo mucho más profundo, que era el pueblo entero, la nación en armas. Entonces, la metodología era la comunidad organizada, la integración, la democratización social para el bien común y la industrialización. ¿Y cuál? Ya estamos hablando, San Martiniano, el pasado, Estado continental, el futuro, metodología, comunidad organizada, y el adversario y el enemigo, la sinarquía internacional. Poderes ocultos, invisibles, que pueden ser estados o pueden ser personas individuales, o pueden ser Elon Musk hoy, o privatizar los clubes, como en el fondo el interés real de Macri en apoyar a Milei en la privatización del fútbol a través de una ONG de interés oscuro como es la FIFA. Y sin embargo, en eso, si nosotros no explicamos eso y no lo desarrollamos, yo ya con esto termino, la participación de las mujeres, los estudios terciarios, no va a haber justicia social sin estudio. El nuevo nombre de la justicia social es la igualdad de oportunidades a partir de la educación. No tenemos destino, no seremos felices y en 40 años estamos fulminados. Vamos a ser esclavos, pero no esclavos de la tecnología, porque nosotros no sabemos tecnología. Vamos a ser excluidos del sistema. O sea, vamos a transformarnos en un país donde va a haber una minoría rica, una oligarquía rica, financiera, y un pueblo hambriento y una clase media que no existe, sino que es pobre, pero que en teoría se llama clase media como una ironía trágica del destino, para ser un mero segmento de lavado de activos, porque se va a generar una economía financiera mundial y acá los bancos van a lavar activos, van a emitir bonos en un pueblo pobre, una economía que no va a existir, sino que va a existir la finanza por encima de la economía. Y el sujeto pueblo trabajador va a ser de una aristocracia trabajadora de la
grandes computadores de inteligencia artificial y la CGT ya para esa época será aniquilada totalmente. Si nosotros decidimos subir al ring y desechar el Mercedes-Benz, la Argentina tiene todas las potencialidades, recursos y pensamiento para lograr esa alianza con Brasil y lograr por fin ser libres. Nos tocó a nosotros, como una cita de la historia, esa cita que no te da paso para un tercer paso. O es Mercedes-Benz o es luchemos por el continentalismo y por nuestros niños, y por nuestros ancianos, y por nuestros hijos, nietos, y por nuestros grandes próceres. Y si eso ocurre, estará presidiendo en esa CGT seguramente algunos de los que están acá, porque solamente la Argentina del pueblo es la que va a llevar a la Argentina sanmartiniana y peronista que tanto soñamos. Luego vendrán las tácticas de cómo ir generando, pero estas son las ideas esenciales, estas pocas ideas de una hora que le dije. Cómo atacar, cómo ponernos para tirar a la derecha, para tirar a la izquierda, para callarnos lo que debemos. Yo vine y le tiré al oeste, porque creo necesario que estamos cansados de charlitas de ocasiones acomodaticias por quedar bien con un amigo que se animó a hacer lo que pocos hacen, y con Luis Moro, con el apoyo de todos ustedes, charla de formación, no de desinformación, de formación, pero para que el que tiene que hablar tiene que sentirse como yo hoy acá, uno más de ustedes. Muchísimas gracias. Primero agradecerte enormemente este tiempo, como a cada uno de los presentes, que hoy viernes estamos acá. Vamos a dejar la oportunidad de que alguno pueda hacer alguna pregunta, alguna reflexión si quiere, y vamos a ir cerrando y agradeciéndole a todos la participación, a vos Miguelito en forma particular, Luis, y a cada uno de ustedes. Gracias concejal por quedarse a participar de este espacio, a uno de los dirigentes, compañeros y compañeras. Entonces, si alguno quiere expresar, consultar, dar una opinión, y ya después vamos cerrando. Buenas noches, mi nombre es Rodia Analía. Le quería preguntar, según usted, su forma de ver la realidad, ¿por qué el pueblo argentino estamos anestesiados? ¿Por falta de conducción? Yo creo que esa pregunta suya requiere muchas reuniones nuestras. Yo creo que es falta de amistad social entre nosotros, mucho individualismo, falta de conducción estratégica, desinformación, mucha desinformación y despolitización, y las redes sociales van generando un neoliberalismo entre nosotros sin darnos cuenta, nos van penetrando todos los días.
todos ellos son los enemigos concretos del día a día, en el día a día. Compañera, yo humildemente le voy a agregar una opinión que tengo todos los días de mi vida, que posiblemente puede ser discutible. A mí me parece que lo que estamos militando en este lado, digamos, sea un vecinalista, el presidente del club de barrio que le piden prestar la camioneta para llevar a la pelota a 20 cuadras, los dirigentes gremiales, sociales, etc. Nos falta mayor nivel de encuentro, pero por sobre todo muchos pasos de tolerancia para escuchar al que piensa diferente. Hace un tiempo importante, quizás para los que venimos del peronismo, de Menem para acá, marcaron el individualismo diciendo que si vos tenés 9 de 10 coincidencias conmigo, sos mi enemigo. Entonces digo, esta unidad de la CGT que tanto nos costó, y no porque pensemos todo igual, esta unidad, digamos, normalizada, bajada, construida, con 2 años que llevamos en esta etapa, todo por unanimidad y no pensando todo igual. Esta unidad que tenemos con los compañeros de la CTA, marchando en la calle, que nos hicimos fuertes contra el macrismo. Esta unidad que construimos por ahí con algunos compañeros de los movimientos sociales. Esa unidad que a veces tratamos de tener con los sectores pymes, porque son los que mayor cantidad de empleo tienen, es la que tenemos que construir todos los días. Yo no sé si tengo el 0,1% de la capacidad intelectual, pero me toca conducir una CGT que trato de generar todos los pasos de tolerancia suficientes para que sigamos en unidad. Yo, cualquiera de los que estamos acá, y pensemos diferente en muchas cosas, va a ser un aliado para pelear contra el enemigo. No es nuestro enemigo. Y me parece que si nosotros somos capaces de buscar la tolerancia entre nosotros, desde cuando conducimos, miren, lo hago cortito, yo creo que fue en 1996-7, yo creo que fui funcionario de gobierno, la única vez que lo fui en el gobierno primer gobierno de Jorge Abey, era el funcionario más joven, tenía 28 años. Se nos orientó a hacer un curso de capacitación que lo daba Joan Loveras, que era un tipo de Barcelona, que fue el primer tipo que armó los planes estratégicos en el mundo. Como ejemplo, Barcelona tenía 50.000 plazas de hotel y después del primer plan estratégico de 10 años tuvo 950.000 plazas de hotel. No sé si se entiende la diferencia de los puestos de trabajo. Ese tipo dijo que nosotros en Latinoamérica teníamos 2 problemas. Uno, y por sobre todo dijo, ustedes si quieren conocerse como sociedad, miren el tránsito. Mírense cuando caminan, cuando van en bicicleta, en moto o en auto. Porque el mismo que toca bocina al peatón para pasar primero, cuando es peatón putea al auto porque quiere pasar primero. Daba esos ejemplos. Y yo miro, ese día miro el tránsito. ¿Cómo somos nosotros en la calle? Porque nos marca como sociedad. Y segundo dice, a ustedes les importan las piedras. La verdad que no entendimos, todo argentino. Las piedras eran los ladrillos. Dice, ustedes lo primero que hacen es un edificio, le hacen el frente y ni siquiera estudian el porqué. Entonces digo, aquellos que queremos construir algo diferente, y lo doy como ejemplo, este edificio fue Federico decía lo que hicimos, la verdad que no lo hicimos, tratamos de ponerlo lindo y cómodo para quedar bien con alguien. Lo hicimos para que este tipo de cosas que hacemos hoy las hagamos en forma confortable y no como nos pasó a finales del año 2023, que un viernes terminamos una charla política y donde están sentadas las compañeras y se cayó el cielo raso. Menos mal que no estaban por el fin de semana. Entonces digo, o no teníamos la posibilidad de tener ni sonido, ni luces, ni comodidades. Entonces, ¿por qué digo esto? Si trabajamos los pasos de tolerancia, si somos militantes de eso, en cada uno de los lugares, y no tratamos de adversario un enemigo que piensa parecido a nosotros, pero
dos cositas no. Y permitime, Marcelo. Digo Marcelo porque compañero tiene una alta representación en la CTA y en ATI, y un compañero que transitamos muchas cosas en conjunto. Si yo veo a Marcelo, o Marcelo me ve a mí, como un enemigo, poco vamos a construir. Y en este, digo por esto, compañera, porque cuando empezamos a armar el movimiento, ¿cómo se llamaba ese? No me acuerdo. Movimiento Obrero Santafesino contra Macri, no crea que era tan bien visto en Buenos Aires. A mí, por lo menos, en los marcos del CGT me dijeron que éramos medios traidores. Ahora es una moda, ¿no? Lo que de acá de Santa Fe salió, en Buenos Aires se copió. Bienvenido sea, porque no pensamos todo igual, pero tenemos los mismos conceptos básicos. Y cuando hablamos con los compañeros de la corriente combativa, no sé, había un par de compañeros que habían estado acá, o hablamos con Sebastián, compañero que conduce ese espacio, también vemos muchas coincidencias. Entonces digo, me parece que es eso, es la sumatoria de coincidencias por el bien común y por lo que queremos. Y digo, esto que estamos haciendo hoy, un viernes a las 21:15, con 100 personas aproximadamente acá y muchas paradas, y le pedimos mil disculpas, es porque queremos cambiar. Ahora nos falta el otro paso. Digo, hoy nos vamos formaditos un poquito más todos. Yo me voy más formado. Más formado, siempre me formo un poquito más. ¿Tá? Nos formaremos otro poquito. Bueno, después tendremos que dar otros pasos. Los pasos de la unidad, compañeros y compañeras, la unidad. Y la verdad que el que piensa parecido a mí no es mi enemigo. El que piensa uno, y yo 10, y viste, ahí sí, ahí nos vamos a enfrentar. Seguramente con Macri nos vamos a enfrentar. Con Milei nos vamos a enfrentar. Pero con nosotros tenemos que armar construcciones un poco más coherentes. Y yo digo este llamado, cierro acá y pido disculpas. La idea es consensuar un proyecto para que no nos pasen por arriba. Porque cuando buscamos la grieta de pensar diferente, sin quererlo o queriendo, estamos jugando para el enemigo. Dividir para reinar. En ese marco, esta CGT, por lo menos mientras tengamos esta conducción, no va a trabajar para dividir, no va a trabajar para destruir, va a trabajar para buscar un proyecto común. Capacitarse y armar esta jornada fue un desafío. Y creo que volveríamos a hacerlo cuantas veces. El año que viene haremos otra cosa. Empezamos con una charla de economía hace 3 meses. Acá veo un joven compañero militante que tiene un trabajo que queremos presentar el año que viene, y que muchas veces uno dice, yo lo digo esta palabra, no hacen falta muchos y muchas compañeras que tengan capacidad técnica, pero humanista, que seamos de un proyecto nacional. Un técnico frío no nos sirve para nada. Entonces, en ese marco, compañera, seguramente vamos a tener que trabajar mucho, porque si no es lo que plantea el compañero. Es la nada misma, y ver los titulares de los diarios y ver cómo se pelean en las redes sociales por cuestiones menores. De mi parte, no sé si alguien quiere hablar algo más. Damos por finalizado la jornada. Les pido a todos, por favor, si les gustó, si quieren seguir participando, venir el 21 e invitar a compañeras y compañeros que a través de su propia organización se sumen. De eso se trata. Nos tenemos que anotar en cada. Los compañeros viales se nos instalarán viales, los compañeros de UTEDIC en UTEDIC y así sucesivamente. Eso es organización. Así que los esperamos el próximo 21 para seguir la segunda jornada. Les paso con Luis que cierra. Una sola cosita, la charla fue grabada. Gracias a todos por quedarse, por escuchar atentamente, porque hay que escuchar un viernes a esta hora. Muchísimas gracias. La charla fue grabada y el sentido de esa grabación es que volvamos a repasar, volvamos a
reflexionar sobre todo lo que se charló hoy. Así que muchísimas gracias y nos encontramos el 21 como dijo Claudio.